Hubo un incidente reciente que volvió a recordarnos lo cerca que está la guerra en Ucrania de las fronteras de la OTAN. En la ciudad de Galați, en el este de Rumania, un dron, que según las autoridades rumanas provenía de Rusia, se estrelló contra un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania. 2 civiles resultaron heridos y hubo un incendio en el edificio. Aunque no es la primera vez que drones o escombros han llegado al territorio de Rumania desde que comenzó la guerra, este es uno de los incidentes más graves que ha causado daños directamente a los residentes. Debido a que Rumania es miembro de la OTAN, de inmediato surgió la pregunta: ¿qué tan grande es el riesgo de que la guerra se extienda más allá de Ucrania? Para entender eso hay que ver el panorama más amplio. Antes de empezar, por favor dale like a este video y suscríbete, es de gran ayuda. Esto es algo muy importante para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. En los últimos meses, Rusia y Ucrania han continuado con intensos ataques entre sí. La región alrededor del Mar Negro y el río Danubio se ha vuelto aún más importante, ya que ahí se encuentran algunas de las rutas comerciales y de suministro más importantes de Ucrania. Debido a que algunos objetivos están muy cerca de la frontera con Rumania, también aumenta la posibilidad de accidentes o violaciones accidentales del espacio aéreo de los países vecinos. Pero ya sea accidental o no, cada uno de estos incidentes tiene un impacto. Por parte de la OTAN, el objetivo principal es evitar la expansión de la guerra mientras protege a sus países miembros. Por eso, después del incidente, los funcionarios de la alianza reiteraron su compromiso de defender cada parte del territorio de la OTAN. Mientras tanto, dentro de Rusia misma, el Kremlin enfrenta varios desafíos. Los gastos de la guerra continúan afectando la economía, el ejército y las operaciones públicas. Mientras la lucha se prolonga, surgen más preguntas sobre la dirección de la campaña y cuánto tiempo más continuará. Hay analistas que dicen que el mayor peligro ahora no son solo las operaciones militares planificadas, sino la posibilidad de un error de cálculo, un dron que se desvíe de su ruta, un misil que cruce la frontera equivocada o un incidente que ambas partes puedan interpretar como un ataque intencional. En la historia, muchas grandes crisis comenzaron no porque todas las partes planearan ir a la guerra, sino por una serie de malas decisiones y acontecimientos inesperados. Por eso, la verdadera importancia de lo que ocurrió en Rumania no es solo el daño a un edificio de apartamentos. Esto recuerda lo frágil que es el límite de una guerra contenida dentro de un país. Mientras el mundo se enfoca en los incidentes que ocurren cerca de las fronteras de la OTAN, hay otra pregunta aún más importante que se está tratando de responder. Los analistas se preguntan, ¿cuál es realmente la situación de Rusia en el propio campo de batalla? Durante más de 3 años de combate, ambos bandos han demostrado repetidamente que no basta con el número de soldados o el tamaño del ejército para ganar. En la guerra moderna, la tecnología, la inteligencia y, sobre todo, los drones se están volviendo cada vez más importantes. Esto es uno de los mayores cambios en todo el conflicto. Si en las primeras etapas de la guerra las operaciones dependían de la artillería y los vehículos blindados, ahora miles de drones se utilizan cada día para buscar objetivos, monitorear los movimientos del enemigo y realizar ataques directos. Según informes de Reuters y otros medios internacionales, Ucrania expandió rápidamente su propia industria de drones. Por eso pudo lanzar operaciones más profundas no solo en la línea del frente, sino también dentro del territorio ruso. Esta también es la razón por la que ahora se escuchan más reportes sobre ataques de drones que llegan a lugares que antes se consideraban seguros de la guerra. Para el Kremlin esto no es simplemente un problema militar, es un problema político. Cuando la gente común ve que los ataques pueden alcanzar objetivos dentro de Rusia, se vuelve más difícil convencer al público de que el gobierno todavía tiene el control de la situación. Al mismo tiempo, continúan los intensos combates en la parte oriental de Ucrania. Muchas ciudades y rutas de suministro estratégicas se han visto afectadas. Estas son el centro de los enfrentamientos porque son importantes para el transporte de equipos, municiones y refuerzos. Cada kilómetro de terreno que se gana o se pierde tiene un impacto en las siguientes operaciones de ambos bandos. Pero según muchos analistas militares, el territorio no es el único indicador de éxito en la etapa actual de la guerra. Ahora es más importante la capacidad de agotar los recursos del enemigo. ¿Quién tiene mayor producción de drones? ¿Quién tiene una logística más sólida? ¿Y quién puede mantener el apoyo de su población a pesar de una larga batalla? Aquí es donde la situación se vuelve más complicada. A medida que la guerra se prolonga,
Aumentan los gastos militares, la presión sobre la economía se intensifica y el impacto de las sanciones y las preocupaciones de seguridad se extiende por toda la región. Para Ucrania, el reto es cómo mantener el apoyo continuo de sus aliados. Para Rusia, el reto es cómo mantener el impulso, mientras aumentan los gastos y los riesgos asociados a un conflicto prolongado. Y mientras continúa la lucha en tierra, en el aire y en el ámbito tecnológico, está claro que esta guerra ya no es como las guerras anteriores en Europa. Ya no es solo una lucha de tanques y soldados. Ahora es una competencia de producción, innovación, inteligencia y la capacidad de adaptarse más rápido que el enemigo. Y con cada nuevo dron que vuela sobre el campo de batalla, se vuelve más claro que la siguiente etapa de esta guerra podría no ser decidida por el ejército más grande. Podría ser decidida por el país que aprenda y cambie más rápido. Pero las batallas que ocurren en la línea del frente son solo una parte de un problema más grande que enfrenta Rusia. Mientras la guerra continúa, otro desafío está creciendo poco a poco dentro del propio territorio ruso. Y de nuevo, los drones están en el centro de la historia. En los últimos meses han aumentado los reportes sobre operaciones de drones ucranianos de largo alcance que atacan objetivos lejos de los combates activos. Esto incluye instalaciones militares, depósitos de combustible, centros logísticos y áreas de entrenamiento que son esenciales para la continuación de las operaciones de Rusia. Según varios informes de medios internacionales y funcionarios gubernamentales, el objetivo de estas operaciones es debilitar la capacidad de Rusia para trasladar personal, equipo y suministros al campo de batalla. Pero para muchos ucranianos hay otra razón por la que algunos de estos objetivos son especiales. Esto está conectado con los acontecimientos que ocurrieron durante la primera etapa de la guerra. Uno de los capítulos más controvertidos del conflicto fue lo que sucedió en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, en 2022. Después de que las fuerzas rusas se retiraron del lugar, periodistas, investigadores y organizaciones internacionales descubrieron cientos de cadáveres de civiles. Según las investigaciones de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se reportaron muchos casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras violaciones al derecho internacional humanitario en el lugar. Rusia ha negado estas acusaciones y afirmó que sus soldados no son responsables de los hechos ocurridos en Bucha. Sin embargo, sigue siendo uno de los temas más debatidos de toda la guerra. Por eso también comenzaron los amplios esfuerzos de los investigadores ucranianos y organizaciones internacionales para identificar a las personas que podrían estar relacionadas con los supuestos crímenes durante la ocupación. No es un secreto que Ucrania sigue recopilando pruebas. Existen grupos especiales enfocados en documentar testimonios, grabaciones de video, imágenes satelitales y otros materiales que podrían usarse en futuras investigaciones desde la perspectiva de Kiev. Esto no es solo una lucha por el territorio, también es una lucha por la rendición de cuentas. Mientras tanto, desde la perspectiva de Moscú, este tipo de operaciones y acusaciones forman parte de una campaña política y de información más amplia contra Rusia. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más complicada. Ya no se trata solo de quién tiene el control de un pueblo o de una carretera. La guerra ya se ha extendido al ámbito de la recopilación de inteligencia, operaciones cibernéticas, investigaciones legales y comunicación estratégica. Mientras continúan los ataques de drones detrás de las líneas de defensa, Rusia se ve obligada a destinar más recursos no solo para proteger el campo de batalla, sino también las instalaciones militares dentro de su propio territorio. Este es uno de los mayores cambios en la guerra moderna. Antes era claro dónde comenzaba y terminaba la línea del frente. Ahora, el objetivo puede estar a cientos de kilómetros de distancia del combate real, pero sigue siendo parte del conflicto. Y a medida que la guerra se prolonga, se vuelve más claro que el verdadero desafío para ambos bandos no es solo quién puede conquistar más territorio, sino quién tiene la capacidad de mantener la presión militar, económica y política, mientras el mundo entero sigue observando cada próximo movimiento. Si hay un lugar que tiene un significado especial para Vladimir Putin, es Crimea. No solo es una península importante en el Mar Negro, para muchos simpatizantes rusos del Kremlin, esto es un símbolo de uno de los mayores logros geopolíticos de Rusia en la era moderna. En 2014, Rusia reclamó Crimea después de una operación rápida que fue fuertemente rechazada por Ucrania y la mayoría de los países occidentales. Hasta ahora, las Naciones Unidas y la mayoría de la comunidad internacional
siguen reconociendo Crimea como parte de Ucrania bajo el derecho internacional. Pero dentro de Rusia se formó una historia diferente. Muchos ciudadanos vieron la toma de Crimea como una prueba de que la influencia de su país volvía a fortalecerse en el escenario mundial. Por eso, Crimea se convirtió en algo más que un activo militar. Se volvió parte de la identidad política del liderazgo actual en el poder. Por lo tanto, cualquier amenaza a la seguridad de la península tiene un significado más profundo que un simple asunto militar. En los últimos meses, las operaciones de Ucrania contra las rutas de suministro que utiliza Rusia para apoyar a sus fuerzas en el sur se han vuelto más agresivas. Según varios informes de fuentes occidentales y ucranianas, continúan los ataques utilizando drones y armas de largo alcance contra centros logísticos, depósitos de combustible, infraestructura ferroviaria y camiones de transporte militar. No todas las afirmaciones sobre el alcance de los daños pueden ser confirmadas de manera independiente durante la guerra. Sin embargo, muchos analistas coinciden en un punto. El objetivo de Ucrania es hacer que sea más difícil y costoso para Rusia mantener el control y sus operaciones en Crimea. Esto es lo que algunos observadores militares llaman una guerra de logística. En lugar de enfrentar directamente toda la fuerza del enemigo en la línea del frente, se intenta cortar las cadenas de suministro que mantienen en funcionamiento la maquinaria militar. Y cuando la logística se ve afectada, no solo los soldados sienten el impacto, también los civiles pueden verse afectados. En redes sociales y algunos informes independientes, surgieron quejas sobre la longitud de las filas en algunas estaciones de combustible y problemas de suministro en algunas partes de Crimea. Sin embargo, la magnitud de estos reportes varía y no todos pueden ser verificados de manera independiente. Pero aunque la información sea limitada, hay algo que está claro. Cuando el tema llega al combustible, el transporte y los servicios diarios, la gente común empieza a sentir el impacto de la guerra. Y ese es el tipo de presión que es difícil de ignorar. En la historia de los conflictos modernos, muchas campañas no se ganan por tener el ejército más grande o la mayor cantidad de tanques. A menudo la clave es quién puede mantener mejor el flujo de gasolina, comida, municiones y equipo. Cuando la red de suministro se debilita, la capacidad de un ejército para llevar a cabo grandes operaciones también se debilita poco a poco. Así que mientras continúan los combates en el este de Ucrania, hay otra batalla silenciosa que ocurre detrás de los titulares. No es una batalla por una ciudad. No es una batalla por una trinchera. Es una batalla por las carreteras, puentes, depósitos de combustible y rutas de suministro que mantienen todo el sistema funcionando. Y si hay un lugar que muestra lo importante que es la logística en la guerra moderna, ese es Crimea. Una península que no solo es importante en el mapa, sino que también es crucial en la política, la estrategia y el futuro de todo el conflicto. Pero el impacto de los ataques a la infraestructura energética no es solo un asunto militar. Cuando una refinería es atacada, los primeros afectados no son los soldados en la línea del frente. A menudo los ciudadanos comunes son los primeros en sentir el impacto. En diferentes partes de Rusia surgieron en los informes locales e internacionales problemas relacionados con el suministro de combustible. Según informes de la BBC y otros medios de comunicación, algunas regiones implementaron límites en la venta de ciertos tipos de gasolina, mientras que hubo lugares que experimentaron escasez de suministro. Según algunos comunicados oficiales, algunos de estos problemas están relacionados con el mantenimiento y la reparación de las refinerías. Sin embargo, muchos analistas creen que no se puede separar el tema de la serie de ataques con drones que han golpeado repetidamente a las instalaciones petroleras rusas en los últimos años. Es importante recordar que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Por eso, cuando hay problemas en la distribución de combustible dentro del país, esto se convierte rápidamente en un gran tema económico y político. No se trata solo del precio de la gasolina. También afecta al transporte, la industria, las redes logísticas e incluso la capacidad del ejército para apoyar sus operaciones. Por eso la infraestructura energética se ha convertido en un objetivo importante en la guerra moderna. Ya no es necesario destruir todo el ejército enemigo. A veces basta con debilitar los sistemas que lo hacen funcionar. Mientras el gobierno ruso intenta asegurarle al público que la situación sigue bajo control, los expertos continúan evaluando el verdadero impacto de los ataques en la producción y distribución de combustible. Al mismo tiempo, también aumentan las críticas de algunas personalidades que antes apoyaban la política más agresiva del Kremlin. Uno de los nombres que más se mencionan en los informes es Igor Girkin,
un excomandante separatista que se ha convertido en un conocido crítico de la forma en que se está manejando la guerra. En declaraciones públicas emitidas desde la cárcel, él ha cuestionado repetidamente la dirección de la campaña militar y las decisiones tomadas por el liderazgo de Rusia. Eso no significa necesariamente que su punto de vista represente a todos los ciudadanos rusos, pero esto muestra que existe un debate, incluso dentro de los grupos que antes apoyaban firmemente al Kremlin. Y aquí es donde la imagen completa se vuelve más clara. Rusia no enfrenta solo un problema. Hay presión en el campo de batalla, hay presión en la red logística, hay presión en el sector energético y también hay presión de diferentes voces dentro del país que se preguntan hasta cuándo se puede continuar una guerra que sigue exigiendo un costo enorme en vidas humanas, en la economía y en la preparación nacional. En esta situación, el mayor desafío no es solo cómo ganar la próxima batalla. La pregunta más difícil es cómo mantener la estabilidad de todo el sistema mientras al mismo tiempo surgen nuevos desafíos en diferentes partes del país. Y mientras el conflicto continúa, esa es la pregunta que se volverá aún más importante en los próximos meses. En este tipo de guerra, a menudo los estrategas no se fijan solo en un incidente. Los estrategas observan el patrón, y aquí es donde entra la parte más delicada del asunto. Los incidentes en la frontera de la OTAN. En Rumania, un país miembro de la OTAN, las autoridades informaron sobre la entrada de un dron que se cree está relacionado con las operaciones en Ucrania. Según los informes rumanos y ucranianos, cayó en una zona residencial y causó daños. Entre los afectados hay civiles heridos. Aún no está completamente claro, según las investigaciones independientes, si el objetivo fue intencional o si el dron se desvió accidentalmente de su ruta de vuelo durante una operación en la vecina Ucrania. Pero sea cual sea la razón, hay algo claro. Cuando un incidente cruza el territorio de la OTAN, toda la situación se vuelve más delicada. Bajo el principio del artículo 5 del Tratado de la OTAN, un ataque a un miembro puede considerarse un ataque a toda la alianza. Pero en la práctica, esto no significa automáticamente una escalada militar. Todavía se necesita una evaluación colectiva y una decisión política de todos los miembros. Por eso, en cada incidente como este, no solo los comandantes militares se preocupan, sino también los líderes gubernamentales y los diplomáticos. Detrás de esto, la tensión entre Rusia y Ucrania continúa en un amplio frente de batalla. Mientras continúan los combates en la parte oriental de Ucrania, también se expande el uso de drones y ataques de largo alcance en ambos bandos. Según informes de organizaciones internacionales de medios como la BBC y Associated Press, este tipo de guerra ha provocado incidentes más frecuentes de drones perdidos o escombros que llegan a países vecinos. Es importante aclarar que en situaciones como estas, a menudo es difícil determinar de inmediato la intención exacta. Si se trata de un objetivo directo, un error de navegación o el efecto de interferencias y contramedidas. Pero aunque no sea intencional, el impacto político es el mismo. Aumenta la tensión entre Rusia y los países de la OTAN. En las horas siguientes al incidente, la OTAN y los países aliados emitieron declaraciones reiterando su compromiso con la defensa de cada uno de sus miembros. Según los comunicados oficiales, seguirán vigilando las violaciones del espacio aéreo y el posible riesgo de escalada en la región. Por parte de Moscú, los funcionarios negaron o cuestionaron algunos detalles de los informes y enfatizaron que mucha de la información en los medios aún no ha sido completamente verificada. En las declaraciones públicas del liderazgo ruso en foros internacionales, también se menciona frecuentemente el argumento de que el apoyo militar occidental a Ucrania tiene un efecto en la intensificación del conflicto. Aquí se pueden ver dos narrativas diferentes que continúan chocando entre sí. Para Ucrania y sus aliados, los ataques con drones son parte de una estrategia defensiva y de contraofensiva contra un enemigo más fuerte. Para Rusia, este tipo de operaciones a menudo se asocian con una estructura de apoyo occidental más amplia que ayuda a Ucrania. En medio de estas diferentes perspectivas, el peligro no es solo una escalada militar, sino también un error de cálculo. Una mala interpretación del incidente podría llevar a una crisis más amplia. Esta es la razón por la que incluso los incidentes que parecen aislados reciben muchísima atención de la OTAN, Rusia y Ucrania. Debido a la guerra moderna, un dron que se desvíe de su rumbo ya no es simplemente un error técnico, puede convertirse en un detonante político. Y en una región llena de alianzas armadas y potencias nucleares, incluso un pequeño incidente tiene el potencial de cambiar el rumbo de todo el conflicto. Una de las cosas más difíciles de entender en este tipo de incidentes
es la rapidez con la que circula la información en comparación con la velocidad de la verificación. En las primeras horas de los reportes, a menudo hay declaraciones de distintas partes cuando aún no se ha completado una investigación forense. Especialmente cuando se trata de restos de drones, los datos de la trayectoria de vuelo y las firmas electrónicas necesitan ser revisados por expertos. En algunos casos de incidentes en el espacio aéreo en Europa en los últimos años, según informes de la BBC y otros medios internacionales, también ha habido ocasiones en las que los avistamientos de drones no identificados se relacionaron de inmediato con Rusia. Pero después fue necesario aclarar o reevaluar, tras una investigación más profunda. En este tipo de situaciones no siempre está claro de inmediato qué se debe hacer realmente. No se puede determinar el origen de un dron mientras no se haya completado el análisis técnico y forense. Todavía es necesario examinar los restos, los datos de vuelo y las firmas electrónicas antes de poder dar una conclusión final. Pero en política no siempre se espera a que termine ese proceso. Cuando ocurre un incidente que afecta a un Estado miembro de la OTAN, las declaraciones, las alertas de seguridad y la cobertura mediática son rápidas. Al mismo tiempo, también aumenta la retórica de ambos lados. Por parte de Rusia, el argumento repetido es que el apoyo occidental a Ucrania, como armas, inteligencia y entrenamiento, es parte de una razón más amplia por la que el conflicto se está agravando. En algunas declaraciones oficiales también mencionan que la guerra ya no está limitada solo a Ucrania. Por su parte, la OTAN y la Unión Europea mantienen la posición de que su apoyo a Ucrania es defensivo y no una participación directa en la guerra contra Rusia. Por eso existen dos narrativas diferentes. Una es la de defensa colectiva contra la agresión y la otra es la de un conflicto proxy con una participación más amplia de las potencias globales. En este tipo de entorno, cada incidente, aunque aún no esté completamente verificado, se convierte en parte de la guerra de información. Esto no es solo un asunto militar, sino también de percepción, presión política y legitimidad de cada lado. Esto es más delicado porque la información se difunde rápidamente pero se verifica lentamente. Por eso aumenta el riesgo de malas interpretaciones. Y en una región con potencias nucleares y grandes alianzas militares, una mala interpretación de un incidente puede provocar una escalada mayor. Por eso, en cada informe y declaración, la pregunta más importante no es solo qué pasó, sino qué tan cierto es y cuál será el efecto en el siguiente paso de los países involucrados.